Víctor, bienvenido al año sabático activo. Muchas gracias por estar con nosotros y por haber compartido esta maravilla que nos has compartido. Gracias. ¿Qué es el storytelling, Víctor? Pues el storytelling no es más que algo que el arte de contar relatos, el arte de contar historias, ¿no? Y es algo que desde niños pues nos forman, nos cuentan historias, ¿no? Y consumimos historias en los dibujos, en novelas. Entonces al final con el storytelling, con el arte de contar relatos en el ámbito profesional, lo que estamos haciendo es poner al servicio de las empresas y de emprendedores y de proyectos profesionales este arte tan potente, tan fuerte, que es el arte de transmitir un relato, ¿no? Y usar y saber ser capaces de generar relatos que nos ayuden a conectar de una mejor manera con nuestros clientes y clientes potenciales, es decir, de qué manera con un relato puedes generar más confianza entre tú y tu público, ¿no? Qué bueno. ¿Puede cualquier persona contar un relato? Pero a veces tenemos esa imposibilidad, parece que otros sí, yo no, o no tengo la historia suficiente. ¿Puede cualquier persona contar una historia? Al final, cualquier persona, desde que nace hasta que morirá, lo que ha de ir es superando una serie de conflictos vitales que va superando, ¿no? Entonces, al final, cualquier persona siempre tiene una historia que contar, siempre tiene un relato que contar. El tema es, yo no dudo que todas las personas tengan un relato o una historia de vida, porque todos tenemos una historia de vida, un pasado. Pero al final la clave es cómo contamos y qué elegimos contar para transmitir lo que queremos transmitir a quien se lo queremos transmitir y de la manera que se lo queremos transmitir. Entonces al final no se trata de un tema de que tengamos historia o no, todos tenemos historia, sino que a través de una metodología, y eso es lo que hacemos con el Camino Amarillo, es decir, dar una metodología para que cada persona pueda reconocer su historia, porque al final las historias no las encuentras, sino que más bien las reconoces y sabes apreciarlas y sabes relacionar ese reconocimiento de tu propia historia con algo que pueda ser de valor y de interés para tu cliente o tu cliente potencial. Entonces, al final, respondiendo a tu pregunta, yo sí que creo que cualquier persona tiene una historia. Se trata de un tema de reconocerlo y de encontrar la manera de contarla de la mejor manera para adecuarse y conectar de la mejor manera con el público al cual te pretendes dirigir. Todos los relatos en cualquier faceta, desde literatura, cine, series, entre el público y el protagonista de la historia se genera una conexión, ¿no? Y esa conexión se genera a través de la empatía. Entonces, lo mismo hacemos en el ámbito del business, es decir, generar una estrategia de empatía, una Empathy Generation Strategy, de tal manera que nuestro público, nuestros clientes se puedan poner en nuestro lugar y, por tanto, conectar. Como dices, siguiendo la metodología de los 7 pasos, pues lo que consigues precisamente es crear y definir ese relato exactamente cuál va a ser, ¿no? Y entonces en estos 7 pasos, haciendo una pincelada por encima de estos 7 pasos, el primer paso, el paso número 1 es definir qué queremos vender, a quién se lo queremos vender y sobre todo cuál es el mensaje aspiracional que estamos vendiendo. Es decir, Coca-Cola no solo vende refrescos, sino que también te vende un concepto de felicidad, ¿no? Y esa felicidad es el concepto aspiracional. Y ese concepto aspiracional es lo que hace que tu producto no sea una commodity, sino que se pueda diferenciar de tus competidores. Si no tienes el concepto aspiracional, eres uno más. Y si eres uno más, solo puedes competir por precio. De ahí la importancia. ¿Cuáles son las claves para empezar correctamente un relato, una historia, para vender una idea, un proyecto, un servicio, un producto? Fórmulas como matemáticas no hay, lo que sí hay formas que funcionan y sí que lo que dices es verdad que es fundamental. Ana Karenina de Leo Tolstoy, quizá una de las mejores novelas de la historia de la humanidad, todo el mundo recuerda su inicio, ¿no? Que dice: todas las familias felices se parecen, pero todas las familias infelices lo son a su propia manera. Y a partir de aquí nos pone a explicarnos un drama de una familia. O una escena de una película mítica también siempre te engancha desde los primeros instantes. O una presentación mítica como la de Steve Jobs en Stanford, esta famosa, al final empieza con estas palabras que Steve Jobs dice: bueno, es un honor estar aquí en el acto de graduación de una universidad tan importante, más que nada porque yo nunca me he graduado de una universidad, ¿no? Entonces ahí dices: ¿cómo? ¿Qué me está contando? ¿Qué va a pasar aquí? ¿No? Y consigue captar tu atención. Y eso es fundamental cuando abres la historia. Entonces, es fundamental captar la atención, sorprender, ser original y también generar esa empatía entre tú y el público, ¿no? Porque esa empatía va a generar la conexión. Si no consigues una apertura magistral de entrada, va a ser muy difícil
que puedas conseguir tener la atención de la gente, porque una vez los pierdes, volver a reconquistarlos es casi imposible, ¿no? Entonces, o los ganas desde el principio, por eso un guionista o un escritor, un novelista, se está mucho rato en el primer capítulo, la primera escena de cualquier historia, porque sabe que ahí el lector va a decidir si va a seguir o no, ¿no? Y es fundamental, y también una presentación, un relato en el mundo del business es exactamente lo mismo. En una presentación de empresa, en los primeros segundos ves si eso te va a aportar, ya lo intuyes. Son fundamentales. Hay una frase que era la que me estabas ahora recordando en torno a esto que apuntabas, que es que no hay segundas oportunidades para una primera buena impresión. Exactamente. Y no en torno a saber contar una historia. Había ahí dentro de las fases que nos has dicho que tiene que tener, aparte de los 7 pasos, ¿no? el comienzo, el hilo conductor y el cierre, has hecho especial hincapié, haces especial hincapié en la emotividad, en la parte de la emoción de la historia, desde dónde vengo, y has puesto énfasis en que, por cierto, nos has hablado del camino del héroe, Sí. y de una historia que utilizan incluso las películas de Hollywood, en la que todo empieza con un conflicto, con un problema, ¿no? Con algo, o sea, algo que falla. Algo que falla, ¿no? Es conveniente, porque, claro, y aquí es donde viene la incógnita, a las personas, quizá, ¿no? Es bajo esta clave que tú pones, hablar del dolor del conflicto, del problema que yo he tenido, que casualmente es lo que me ha llevado a superarme, parece que nos da pudor, Claro. parece que nos da apuro, parece que, y dices, bueno, que no se me vea la falta. Y tú nos propones a través de esta escaleta que empezar por el problema es bueno, empezar por el conflicto es bueno, esa historia de separación parte de un dolor. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar del dolor? ¿Y por qué a su vez conecta tanto con el público general, con nuestro interlocutor? Bueno, pues al final abrirte y mostrarte en tu humanidad, en tu debilidad, es un acto que exige una valentía, ¿no? Porque estás mostrando tus carencias, estás mostrando tus debilidades. Pero al final, como seres humanos, nos han hecho con taras. Entonces, estas taras, que es la debilidad del ser humano, estos talones de Aquiles que tenemos, paradójicamente también es donde reside nuestra fuerza. Entonces, por eso en estas historias vemos siempre este vínculo entre el conflicto que tiene el protagonista o el personaje y luego su fuerza, ¿no? Y que la superación de aquella debilidad o de carencia se acaba convirtiendo paradójicamente en lo que le da fuerza, ¿no? Y esto es lo que todos los grandes relatos de la humanidad siempre han tratado de transmitir, ¿no? Esa persona desarraigada como era Moisés, sin sentido colectivo, sin sentido de identidad, acaba convirtiéndose en el líder que genera toda una identidad, aún en este caso a la nación judía, ¿no? Y al final esa debilidad que tenía esa persona sin familia, esa persona sin raíces, se acaba convirtiendo en su fuerza que le impulsa, ¿no? Lo mismo que Buda, una persona que no tenía sentido, que vivió una vida sin sentido, paradójicamente esa búsqueda de sentido que emprende acaba convirtiéndose en su fuerza. Entonces al final la gracia del relato es que vamos a mostrar una debilidad, pero también vamos a mostrar todo el viaje existencial que hemos hecho para solucionar esa debilidad. Y cuando nos mostramos y abrimos y nos mostramos tal y como somos, al final las personas que están escuchando nuestra historia, joder, pueden sentirse identificadas, porque al final, como seres humanos, pues constantemente estamos en conflictos, tenemos dolores, tenemos problemas, y el ver una persona que también tiene sus problemas y cómo ha salido y cómo ha luchado, pues esto es algo que nos conecta, ¿no? Al final no hay nada más aburrido nadie más antipático que Don Perfecto, ¿no? Que todo me iba bien, todo me sigue yendo bien y bueno, Pavo, pues genial, pues esto no conecta, ¿no? Al final la mitología griega, cuando veíamos esas historias de los dioses, la gracia que tienen esas historias es que son dioses que siempre cometen errores o tienen debilidades que en el fondo son reflejos de la naturaleza humana, ¿no? Y la gracia de la mitología griega es que al final eran arquetipos de personalidad humana también, y que al final arquetipos de comportamiento de Zeus podían verse reflejados en algún tipo de líder, ¿no? O de Hermes, de qué manera comunicaba a las personas al final. Entonces, al final te quiero decir que detrás de las narrativas siempre hay reflejos y espejos sobre la condición humana. Y entonces un buen relato ha de ser capaz de servirte de espejo, y para servirte de espejo te has de ver reflejado. Claro. Y para verte reflejado has de ver reflejada tu debilidad en el otro, porque si no dirás, esta tía o este tío no es humano, es un máquina, pero... Buenísimo, sí, pero claro, para él, ¿no? Claro, pero entonces necesitamos ver eso. Antes de convertirte en esa máquina,
pues aquí hay un viaje, ¿no? Y eso es lo que te genera la conexión. Y es Sí. normal que hombre, da cosa abrirse, pero es lo que hace que conectes a un Sí. nivel profundo con la persona. Me está recordando una frase de Cristo muy, muy potente, de las muchas que, evidentemente, la de el que se humille será ensalzado y el que se ensalce será humillado. Absolutamente, gran frase del Evangelio y una gran Efectivamente, verdad. efectivamente. Incluido en el relato, porque es un tema tan apasionante, ¿no? Incluido en el relato, en un relato eficiente para vender una propuesta, una idea, un concepto, un producto, un servicio, nos has propuesto también que entrar por el hemisferio derecho, entrar por la emoción a través de un conflicto, de una historia, de un dolor del que venía, hay una historia de superación X determinada, había testimonios de clientes, de problemas que resolví, o había de hitos o de puntos de inflexión que resolví en mi vida. Pero nos has dicho que no nos olvidemos de los datos. Sí. A mí me gusta esa convivencia con él, porque al final la gente, el público general, necesitamos, vale, bien, aterrizar esto en, ya, bueno, y dentro del relato, ¿qué papel juega el dato concreto? El dato que aterriza la idea en, vale, bien, esto sí, ahora ya he conectado contigo con la emoción, pero además, 1, 2, 3, ¿no? Ese dato, ¿dónde se ubica? ¿Cuál es la herramienta que yo saco de la chistera para ubicar el dato? ¿Qué nos dices en torno a esto, Víctor? Que creo que es fundamental, ¿no? Al final, si solo contamos historias que inspiren y que flipen, al final pues nos quedamos un poco en el ámbito, oye, qué persona más interesante. Pero entonces también necesitamos el tema de conectar con el otro lado del cerebro, ¿no? Con el tema emocional de un relato vas al lado derecho del cerebro, que es donde habita esta parte, pero en el lado izquierdo es el lado que piensa, es el lado que necesita datos, es el lado analítico, y a ese lado del cerebro le hemos de dar datos. Entonces al final es fundamental combinar la historia con los datos, pero ha de estar equilibrado, es decir, que el relato es el que manda. Y para transmitir la idea que quieres transmitir con tu relato, puedes usar los datos, pero al servicio del relato y no al revés. Entonces al final se trata de un tema de equilibrio, ¿no? Los datos se pueden usar para mostrar o profundizar en un determinado conflicto, o una vez explicado todo el relato de cómo solucionas ese conflicto, a magnificar, ¿no? Hay una historia, una campaña brillante que hicieron en la Dirección General de Tráfico en Cataluña, que preguntaban a una señora y le decían, oiga señora, solo han habido 3 muertos en las carreteras este año, ¿qué le parece? Y la señora decía, ostras, maravilloso, fantástico. Ah, sí, pues espera un momento, que vamos a ver un vídeo. Y en el vídeo salían pues la madre de una de esas víctimas y familiares de una de esas víctimas, y explicaba las consecuencias que había tenido el accidente en su vida. Entonces, al acabar este vídeo, le preguntan a la señora, señora, ¿qué le parece que hayan habido 3 muertos en las carreteras? Fatal, no ha de haber ni uno, ¿no? Y ese es el poder del relato, ¿no? Entonces, los datos no son nada. Detrás de los datos siempre se esconden historias de verdad. Entonces, lo que hemos de conseguir es de contar esas historias y después contar los datos, ¿no? Es decir, mira, como esta historia inspiradora que te he explicado de mí mismo, de un cliente que he ayudado, además hemos ayudado a más de 10.000 personas, y entre nuestros clientes tenemos esta empresa y la otra, ¿no? Que te da una validación, pero primero es como el proceso de enamoramiento, ¿no? Primero te enamoras de una manera emocional y después tienes datos que justifican ese enamoramiento. Entonces, una cosa va con la otra. No puedes obviar ni un buen relato para conectar, ni unos datos para que lo avalen, justificar. que lo justifiquen. Exactamente, porque todavía no estamos tan locos, Claro. ni somos tan aburridos. Entonces, es ese equilibrio. El Punto medio está la virtud. El corazón tiene razones que la razón desconoce, pero al final, Exacto. pero todo se acaba Exacto, compensando, exacto, es verdad. compensando. Es verdad. Viendo las posibilidades que ofrece el storytelling, estamos hablando de la venta, por ejemplo, es un objetivo vender un producto o un servicio a través de contar una historia. ¿Qué otras opciones me ofrece o pueden tener como destino contar una historia? Nos has hablado de marca personal, por ejemplo. Sí. ¿Qué otras variables puede haber? Porque parece que estamos encasillando mucho a la venta, que por supuesto es interesantísimo. ¿Y qué otras opciones puede haber para...? Porque quizá a mí no se me ocurre. Por ejemplo, igual es interesante saber contar una historia para encontrar empleo, por ejemplo. Prácticamente todas las facetas de nuestra vida se basan en relatos, ¿no? Al final la identidad humana, quién somos, también se trata de un relato. Es decir, que quién somos, de dónde te has criado, y son relatos que te transmiten, y que muchas veces estos relatos pasan de abuelos a padres y de padres a nietos y de nietos a bisnietos, y ves sumando, ¿no? Entonces,
al final quién somos, nuestra identidad ya es un relato, ¿no? Y el relato ya es quien te hace el ser humano que eres, ¿no? O la familia a la que perteneces, el barrio donde te has criado, el colegio al cual has estudiado, todo esto son relatos que tienes en tu vida, ¿no? Cómo te los cuentas va a cambiar la manera donde puedes llegar. Y por eso es importante el cómo te cuentas ese relato, ¿no? Porque cómo te cuentas ese relato te puede cambiar. Es muy diferente contarte el relato de, pues mira, vengo de una familia humilde y eso me ha servido pues para superarme mismo, para tal y cual, que contártelo de una manera que te limite, ¿no? De que como toda mi familia ha sido humilde siempre, yo también lo voy a ser, ¿no? Y al final es una lección, es, bueno, cada cual cómo interpreta esos acontecimientos de su vida. Entonces, que también el relato puede cambiar el hecho, y el hecho también, pero el hecho ha de ser siempre la fuerza del relato, pero también el relato afecta, es decir, que al final es bidireccional. Sí, Pero sí. todas las facetas están afectadas por el relato, desde nuestra identidad hasta el enamoramiento. Al final el enamoramiento se basa en unos componentes químicos, pero luego empieza un juego de historias mutuas, ¿no? Que te vas compartiendo. También la educación de una persona se basa en relatos que va recibiendo, además de una serie de habilidades técnicas que ha de aprender, también se basa en relatos que le vas transmitiendo desde la historia, ¿no? De quién es, de dónde viene, qué es en el caso aquí estamos en Euskadi, pues qué es Euskadi, qué tal, y dentro de Euskadi, dentro de España y dentro de Europa, y al final cómo cuentas qué es Europa, pues va a influir en el sentimiento que tiene esa persona respecto a Europa. Entonces, para la identidad de una persona, para la educación, para el enamoramiento, en el ámbito profesional hay muchísimas aplicaciones. Al final, encontrar un trabajo siempre hay un momento que la entrevistadora te va a preguntar, bueno, y cuéntame un poco, ¿no? Y, ahí y cada vez más. Y cada vez más, y Y tienes cada vez tus más. 5 minutos de gloria, y ahí has de elegir muy bien lo que quieres contar para dar la imagen que realmente transmitir lo que quieres transmitir, ¿no? Entonces tienes ahí 5 minutos que no puedes dejarlos. Bueno, a ver si estoy inspirado esa mañana, ¿no? Has de tener muy claro y muy guionizado lo que quieres decir, que eso no quiere decir que pueda ser espontáneo, auténtico, pero que haya como, que no te olvides ningún punto importante, porque lo que no vale es que luego, cuando han pasado 2 horas de la entrevista, digas, mierda, le habría haber dicho eso, ¿no? Me dejé lo más importante. Exacto, y eso es importante, y para no tener eso pendiente, pues hay que tener guionizado unos puntos básicos de eso importante. También en temas de redes sociales, desde contenidos, pues hay que tener muy claro cuál es el relato que cuentas, cómo te quieres posicionar, en temas de vídeos, en temas... absolutamente todas las facetas de la vida, yo creo que al final con un buen relato pueden mejorar sustancialmente, ¿no? Porque al final la mente humana no funciona como un procesador lógico, es un procesador, o sea, un procesador numérico, al final es un procesador narrativo, es decir, que la manera que tenemos de almacenar la memoria es a través de relatos que nos contamos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues los usos que puedas hacer de un relato son fundamentales, ¿no? Siempre dicen los escritores que para ellos escribir, o yo mismo, ¿no? Cuando escribo al final es un tema terapéutico que te ayuda a sanarte a ti mismo, ¿no? Y al final, pues ese poder que tiene el hecho de aclararte, de cambiar tu relato, de contarlo de determinada manera, pues es un poder que siempre tiene unas consecuencias que trascienden el ámbito profesional, ¿no? Y tocan todas las facetas de la vida. ¿Cuáles son los vértigos de caer en un exceso en una exageración? De emotividad barata. Sí, de emotividad, efectivamente. Bueno, es como todo, al final... Sí. Bueno, es más, es como la magia, ¿no? Entonces, un mago siempre protegerá su truco, porque sabe que a la que la gente descubre el truco ya no hay magia. Entonces, con el relato es un poco lo mismo. A la que una persona tiene la sensación de que estás tratando de usar técnicas, de manipularlo, de hacerle sentir esto o lo otro, va a plantar un muro. El tema es que seamos capaces de generar un relato, de contarlo, y para eso yo creo que hay 2 claves. Uno es el story doing, es decir, que las historias que contemos se basen en realidades, en cosas. ¿Por qué en realidades? En cosas que hacemos de verdad, story doing, de hacer esa historia, porque entonces vamos a creer en lo que decimos, ¿no? Y cuando creemos en lo que decimos, realmente hablamos desde un lugar en el cual la otra persona también le resuena, como que transmites confianza. Al final las emociones se transmiten por las neuronas espejo. Si tú no sientes confianza, no transmitirás confianza. Entonces, para evitar esa emotividad barata o esa lagrimilla de decir, oye, tío, ¿sabes? No me vayas... Es simplemente el tener la sensación de que lo que estamos contando es auténtico, que realmente es algo que a nosotros nos importa y que por tanto puede ser importante y relevante para otros, ¿no? En el momento en el cual quieres ser alguien que no eres, pues ahí ya estás patinando, ¿no? Y te sientes incómodo y el otro percibe ese...
O te pasas de, que eso hacen algunos medios de comunicación, ¿no? Porque saben que los relatos, las historias enganchan, y enganchan los detalles y el morbo, pero una cosa es generar un relato y la otra cosa es aprovecharte de la debilidad de una persona, ¿no? Y eso te lo digo, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación lo ves, ¿no? Cuando hay una desgracia familiar, por ejemplo, el niño este que cayó por un pozo, y que, bueno, hay periodistas que se pasaron de la raya y hubo un debate muy grande, ¿no? Porque, oye, esta familia está pasando un drama muy fuerte, hay según qué preguntas que no hace falta ir a la abuela a preguntarle cómo está, ya sabemos cómo está, ¿qué quieres? ¿Que se ponga a llorar delante de la cámara? Pues algún periodista mala persona es lo que puede querer, porque sabe que esa emotividad engancha, pero también ahí es de tener conciencia de dónde están tus límites, si es pertinente o no, si es más importante que prevalezca el valor de respetar a una persona que está en su duelo que no tú buscar y hacer esa historia impactante, ¿no? Entonces, y en el mundo del business es un poco igual, ¿no? Hasta qué punto esa historia respeta la dignidad de las personas, y yo creo que hay ciertas líneas que siempre hay que tener consciente que no has de traspasar, ¿no? Porque si tumbas un valor como el de la dignidad de una persona, ya va a hacer como un hormigueo, ¿no? En quien te escucha, que va a decir, oye... Totalmente, es una herramienta muy potente el aprender a contar historias, Víctor, nos lo has dejado clarísimo. Creo que antes de ser otorgado un poder, debería ser otorgado el poder para manejar ese poder. Si no hay ética y honestidad, pues vamos mal, ¿no? Hay una... Mira, es que diciendo lo que dices, sí. con el poder de los relatos, Claro. La Alemania nazi fue una construcción fruto de un relato que contó Hitler. Efectivamente. Pero también la conquista de la igualdad en la diversidad racial, por ejemplo, a través de todas las campañas de Martin Luther King o Malcolm X o todos estos activistas por los derechos raciales, también fue fruto de grandes relatos que se contaron. Entonces, al final, el poder de un relato es innegable, ¿no? Los Totalmente. valores de la persona que hay detrás son los que nos dirán si esto se sirve, lo mismo que un avión, ¿no? Puede servir para llevar medicinas o para tirar bombas. ¿Qué eliges? Ahí ya depende de los valores de cada persona, ¿no? Y de la ética o de eso, ¿no? De anteponer dignidad y respeto a vender a cualquier precio, ¿no? Nos has revelado las claves del storytelling, algo que se ha puesto de moda, del que todo está muy en el mercado, está muy en boga. Pero bueno, eres una persona reputada, reconocida, experta, y has sido muy generoso con estas claves que nos has revelado hoy y ahora en esta entrevista. Así que bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu aportación de nuevo y bueno, nos encontramos en el próximo evento. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. A ti.